Tengo una tremenda inquietud en mi corazón. Y digo, ¿cómo es posible que el pastor me haya cedido esta oportunidad en su ausencia? Es un verdadero riesgo en realidad. No he pasado por esa experiencia. Pero eso habla de la amistad que tenemos con el pastor local. Él estuvo con nosotros el fin de semana. Yo traje unos libros de Nueva York, se los había prometido. Y me habló de la posibilidad de que viniera para compartirla. No es que quiera magnificar la tarea de la proclama. Cada vez que tengo el privilegio de compartir la palabra, hay un estado de ansiedad en mi vida. Y con humildad digo que predico todos los domingos en la iglesia, preparo un sermón dominical y tuve un estudio día viernes. Yo le diría, bueno, ya uno está curado de espanto, como dicen por acá, pero no es así. Cada vez que uno está aquí, siente la responsabilidad, el peso sobre sí, de ser el hombre o la mujer, depende del caso, que va a traer lo que Dios quiere y tiene que decir a su pueblo. Se hace un poco complicado porque algunas veces se quiere mezclar la palabra del Señor con las buenas ideas, los buenos conceptos, con principios filosóficos o psicológicos, que turban algunas veces y empañan lo que es la palabra del Señor. Esta es una palabra viva, esta es una palabra fiel y verdadera, pero algunas veces, como les decía al hermano Jaime y a los demás que me fueron a buscar, esta palabra poderosa, que es viva y eficaz como el Señor lo declara en su palabra, y que es espíritu y es vida, algunas veces es anulado su poder por dos razones muy básicas y elementales. Note usted, estamos hablando de la palabra de Dios, es anulada por las tradiciones de los hombres. Jesús le dijo a los religiosos de su época, ustedes anulan la palabra con tradiciones, enseñándolas como palabra. Y lo otro también muchas veces son los afanes. ¿Recuerdan perfectamente bien ustedes la parábola del sembrador? La semilla es la misma, los terrenos eran diferentes, pero una palabra que cayó en un terreno que empezó a dar fruto, y la Escritura dice que los afanes apagaron la palabra. Yo espero que en esta mañana usted esté receptivo a lo que el Señor quiere y tiene que decirle. No dependerá tanto del predicador, ni siquiera de Dios, dependerá única y exclusivamente de usted, que será ministrado por la palabra, que será receptivo a la misma. Y yo creo, aunque se oró y se mencionó esto de liberación en este lugar, yo creo que hay alguien que está muy interesado en robarle a usted la semilla de la palabra. Está muy interesado y de alguna manera va a tratar de distraerle. Traerá pensamientos que no tienen espacio ni lugar para este tiempo. Es ahí donde tenemos que hacer realidad lo que la Escritura dice que debemos de traer cautivo, note usted, cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Esto no es cosa de decir, hermano, reprendemos tu mente. No, usted tiene que ser una persona pensante. Usted tiene que estar ahora pensando lo que está pensando. No me equivoqué y lo repito. Usted tiene que estar pensando lo que está pensando. Si viene a este lugar a adorar a Dios, bueno, y todo lo demás queda al margen. Si vino para oír palabra de Dios, todo lo demás es secundario. Pero una vez empezamos a divagar y un montón de cosas, a qué hora termina, que las condiciones de temperatura atmosférica no son las más ideales, que la comodidad del templo, que falta esto y esto otro, y viene quien va a predicar, etcétera, etcétera y etcétera. No se centre en eso, esté abierto a lo que el Señor quiere decirle. Amén. ¿Están dispuestos a escuchar palabra del Señor? Amén. ¿Está seguro? Amén. Antes de que nos envolvamos en la misma, y teniendo aquí un reloj, aunque pequeño, para echarle la culpa después, que no lo vi, tengo el agrado de acompañar a mi esposa. Yo no podía venir a esta santa convocatoria sin ella. Ella es miembro de esta iglesia y siempre se define como miembro de la primera iglesia bautista, ahora será la segunda, pero el orden numérico lo altera. Y quiero pedirle que se ponga de pie. No sé si tienes una palabra de saludo para los santos de la iglesia donde el Señor te salvó. Si el predicador va a ser así de rápido, hermano, nos vamos en 2 minutos. Con esa elocuencia, ¿quién no quiere, verdad? Estar en una asamblea como esta. Le voy a rogar, yo sé que hemos tenido un tiempo de adoración y felicito a Eric por este tiempo de alabanza, por la combinación perfecta de temas contemporáneos,
pero con aquellos de la guardia vieja, oh tu fidelidad, esos himnos que nunca van a pasar de moda, ¿verdad? Por su texto, por su mensaje, por lo que dice y por lo cual también nos identificamos. Y esto de la fidelidad de Dios se hace mucho más notoria en nuestra infidelidad, porque el cántico registrado en el Nuevo Testamento dice: aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios. Le voy a rogar que nos coloquemos de pies, por favor, y vamos a ir rápido a la palabra. Ya son las 12:45. Por este diminuto chacal que nos colocaron aquí, ¿ok? No sé a qué hora terminan, pero vamos a pedir al Señor que Él nos dé un oído espiritual para entender las verdades del reino. No es el oído del humanista, no es lo que yo quiero escuchar. No vengamos en esa condición, sino que lo que Él, como soberano de nuestra vida, tiene que decirnos para esta hora. Pídale que el Señor le dé oído de sabio, ¿ok? Y pueda codificar y pueda entender lo que el Señor tiene para su iglesia ahora. Pero también pida por el predicador, que el Señor le dé lengua de sabio, como dice Isaías, para saber hablar al cansado. Y en ese ambiente de unidad, de coinonía, como dicen los que hablan griego, podamos entonces ser ministrados por el Espíritu del Señor. ¿Por qué no toma la mano del que está a su lado, en señal de compañerismo cristiano? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, con el que está, dígale: Dios te va a hablar. Ayúdeme a predicar, por favor. Dios te va a hablar, dígale. Pero dígale convencido, mi hermano. Usted está medio asustado. ¿Qué le pasa? ¿Están con sueño? ¿Se quieren ir a casa? Díganmelo. Dígale con toda convicción: Dios te va a hablar. Amén. Oremos. Buen Señor y Padre Celestial, acepta nuestra gratitud, porque nos concedes en esta hora estar en tu presencia. Esto es una realidad por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, que nos permite entrar confiadamente al lugar santísimo y ofrecerte nuestra cálida adoración, nuestro homenaje de alabanza, porque reconocemos que eres el Dios vivo, eres el Dios de la gloria, eres el alto y el sublime, el que habita la eternidad, pero también eres el Dios que habita con el humilde y contrito de espíritu. Por lo tanto, tenemos la absoluta seguridad, tenemos la garantía de que estás con nosotros, aunque nuestras emociones no sean tocadas. Creemos a tu palabra que declara que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, tú estás ahí. Oramos y pedimos tu presencia de una manera activa en nuestra vida. Y como Moisés, cuando fue comisionado a ir con el pueblo en el desierto, él dijo: yo no voy si tu presencia no va conmigo. Creemos que tu presencia llena, Señor, los cielos y la tierra, pero queremos esa presencia viva en nuestros corazones. Queremos esa presencia viva en nuestro interior. Queremos esa presencia manifiesta, de tal manera que podamos, Señor, ser fortalecidos con tu palabra. Yo ruego, Señor, por esta iglesia, oro por los presentes, Señor, que tengan oídos espirituales, que puedan entender lo que tú quieres y tienes que decirle. De la misma manera, oro para el predicador. Yo no tengo temor ni me acomplejo en declarar mi completa y absoluta dependencia en ti. Señor, seré simplemente el vaso. Tú eres, Señor, el alfarero. Seré simplemente el instrumento. Tú eres el que pondrás las notas musicales. Tú pondrás tu palabra, Señor, en mis labios. Yo simplemente la proclamaré para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias porque está hecho. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hace cerca de 30 años atrás, un poco más, un poco menos, después de haber desarrollado una tarea evangelística en este país, desde la puerta norte del país, Arica, hasta Tierra del Fuego, con un ministerio llamado Cruzada Cadogar, que era parte de un programa mundial de evangelismo que tenía como meta dejar el mensaje impreso en cada hogar. Estaba trabajando asociado con el obispo Francisco Navarón, una persona que la mayoría de los evangélicos conocen, y esto me dio la oportunidad de conocer 30 años atrás lo que era la realidad evangélica de este país, con comillas, la realidad evangélica. No hablo de una denominación,
Estábamos con metodistas, con pentecostales, presbiterianos, iglesias de la Reforma, etcétera, etcétera, la gran variedad de denominaciones que hay en este país. Cuando supuestamente estaba en el cono de lo que podríamos definir como mi ministerio, el Señor me movió, Él me movió y hubo una profecía muy clara, muy puntual, a viajar a los Estados Unidos y nos embarcamos en esta empresa con una señora y con 3 hijos, teenagers, 12, 13, 14 años. Fuimos a un lugar llamado Eagle Pass, el estado de Texas. Aquí estaban los Estados Unidos y el río Grande, al otro lado estaba Piedras Negras. Y fui a un colegio bíblico por 6 meses. Ese fue el puente que el Señor usó para llegar a esa nación. Posteriormente viajamos a Nueva York a los 6 meses y nos establecimos y comenzamos a predicar, ya a realizar un ministerio dentro de la iglesia, a la tercera iglesia bautista perteneciente a la Convención Bautista del Norte. Y se dio algo. Yo no tuve ni siquiera la oportunidad de ir a un instituto de la Asamblea de Dios aquí, imagínense. Fui un autodidacta. Pero se dio una situación que me desafió un poco. Dentro de la audiencia de los días domingos, presentábamos a determinados hermanos, como lo han hecho ustedes, y alguna vez presentábamos a un doctor en teología. Por ahí otro con una maestría en psicología, etcétera, etcétera. Y despertó en mí una inquietud que el Señor usó para prepararlo. Dije, ¿no será que yo estoy trazando bien o mal la escritura? Me sentí, por definirlo y con honradez, un poco inseguro. Me sentí inseguro, aunque el texto es el mismo, la palabra es la misma, y nos reuníamos en el nombre del Señor, me sentí inseguro. Y tuve la oportunidad de tener una formación teológica formal en uno de los mejores seminarios de la ciudad de Nueva York. El seminario teológico, ¿okay? Fue lo que me dio la oportunidad de tener esa formación teológica formal. Lo que se hacía en 3 o 4 años lo hice en 2 años y medio, 84 créditos como cualquier universidad. Y me sentía después de esto con deseo de seguir estudiando. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad Católica de Salamanca. Fue mi sueño frustrado. Eso significaba dejar la iglesia por 2 o 3 años y ir directamente a Salamanca. Pero dije, ¿qué diferenciará? ¿Qué diferenciará? Cuando más la satisfacción de decir, bueno, conseguí un doctorado que me habría permitido enseñar incluso aquí en la Universidad Católica porque estaba muy conectada. Pero me quedé ahí y empecé a usar todas las herramientas y conocimientos que el seminario me había dado. Eso trajo un poco de seguridad, ya no me sentía en un plano de inferioridad. Y empezaba a predicar, y empecé a predicar mucho tiempo. Y yo, que fui formado en una iglesia pentecostal, empecé a olvidarme un poco de las raíces. Entró en mí ese complejo de predicar al estilo de los grandes oradores. Sermones muy bien preparados, con las introducciones, los puntos mayores, una ilustración como ventana para reforzar, y una conclusión que apelaban al intelecto de los oyentes, pero notaba que no había crecimiento en ningún sentido dentro de la congregación en la que estaba. Eso lo hice por mucho tiempo. Y para sentirme más incómodo, descubrí que algunas personas habría por ahí un localcito. Se ponían a predicar y al poco tiempo se les llenaba el cuartito. Claro, yo decía, son emociones, esta es gente emocionalista, no tienen tanto fundamento, etcétera, etcétera. Pero, el Señor empezó a tratar de una manera muy directa conmigo y gracias a Dios por eso. Y cuando yo hablo de trato de Dios, permítame decirle, hermano, algunas veces esto no es, como dicen los puertorriqueños, un mamey, algo fácil, no. Es un proceso doloroso porque el ser humano es una persona de hábitos. Dígale al que está a su lado, somos personas de hábitos. Háblele. Vamos. Somos personas de hábitos. Y algunas veces tenemos una cultura dentro del mismo reino. Nos habitamos, nos acostumbramos a ciertas cosas y el Señor quiere romper esos hábitos para llevarnos a otro nivel.
para mostrarnos cosas más maravillosas. Me dolió, me sentí frustrado, me sentí humillado por el proceso de Dios. Entraron incluso en mi complejo de pastor. Veía que el otro crecía y decía, caray, ¿qué pasa con nosotros? Y los mismos hermanos nos cuestionábamos. Ahí está Verónica, que es testigo. La gente decía, esta iglesia no va para ninguna parte. ¿Pero qué? Tenían un pico de oro hablando, pero no habían resultados. Pero el Señor fue paciente conmigo, como lo es con usted y con todos los que le dan una oportunidad al Señor. Me hizo entender que esto no dependía del orador, que esto no dependía del conocimiento, aunque todo esto ayuda. No crean que soy tan negativo. Todo esto tiene su lugar, su espacio dentro del reino, pero nunca va a reemplazar lo más importante, que es la unción que el Señor pone en nuestra vida para que la palabra pueda fluir de una manera especial. Después de esta maratónica introducción que rompen los principios homiléticos, quiero que abramos la palabra del Señor, porque vamos a hablar un poco, de volver un poco a las raíces, volver un poco a la senda antigua. Dígale al que está a su lado, vamos a hablar, de las sendas antiguas. Oiga, mi hermano, usted me entusiasma. Me motiva a seguir predicando. Si tuviera que colocarle un título a esta exposición, la definiríamos como volviendo a las sendas antiguas, o quizás cavando los pozos antiguos que de alguna u otra manera han sido cerrados. Da base a la exposición de la palabra el capítulo 26 del libro de Génesis. Vamos a Génesis. Si se demora más de 30 segundos en encontrar Génesis, algo anda mal. La voy a dejar aquí para acordarme que es mío. Génesis, capítulo 26. Verso 18. Quiero leer para ustedes este pasaje y vamos a concentrarnos en 2 o 3 cositas que espero compartir rápidamente con ustedes. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua viva. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo de Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Cuando uno tiene la oportunidad de leer, analizar la biografía de Isaac, descubre que es una persona que pasa a plano secundario. Nada menos que Abraham es el hombre sobresaliente, el padre de la fe. Y después encontramos aquí a Jacob, entre Abraham, el gran hombre de Dios, ¿verdad?, con quien se inicia la nación que el Señor ha elegido para que venga el Mesías y el pacto, como dice Pablo en el Antiguo Testamento. Abraham y Jacob, aquel niño malo del Antiguo Testamento. Entre ambos está Isaac. Poco relevante se dice de él. Lo notamos simplemente cuando es llevado por Abraham hasta la montaña de Moría para ser ofrecido. Pero de ahí, poco, casi nada. Yo quiero rescatar de la breve o lacónica biografía de Isaac esta experiencia, en la cual Isaac vuelve a abrir los pozos que Abraham, su padre, había cavado y que los enemigos habían cegado. Tenga eso en mente. Estos son los pozos que Abraham, el hombre de Dios, el que siempre se consideró un itinerante, cavó. Hacía dos o tres cosas importantes Abraham. Él se detenía en un lugar, hacía un altar, y después entonces hacía una carpa donde él estaba y cavaba pozos. Pero Abraham muere. El sucesor de él es Isaac, como lo sabemos,
y él se da a la tarea de destapar los pozos que Abraham, su padre, había cavado. Y encontramos inmediatamente, y está muy marcado en el texto que estamos considerando, que cuando los enemigos de Isaac supieron eso, riñeron. Y yo quiero ir de inmediato a la aplicación de la palabra en beneficio del tiempo. Cuando yo leo esta palabra, trae inmediatamente el espíritu a mi corazón esta enseñanza. La iglesia en estos días, que está tan influenciada por diferentes principios, diferentes enseñanzas. Por ejemplo, esto del pensamiento positivo. Y yo reconozco que uno de los hijos del pastor, específicamente la hija del pastor, está metido en esto de la psicología. Muchas veces, perdón, con todo respeto, por favor. Yo creo que la psicología puesta al servicio del reino, ¿ok? Y tomando los principios del reino, tiene mucho que decirnos, porque este loco de Freud, un judío alemán, lo que él llamó como el principio de la psicología, usó algunos conceptos que son escriturales. Él habla del ego, del superego, de la fuerza del ego. Pero también Pablo habla lo mismo: el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre sin Cristo. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. El problema es cuando todo el mensaje, toda la proclama gira en torno a principios solamente psicológicos. A mí me preocupa tremendamente cuando leo ciertos sermones en periódicos o escucho en el internet o en la televisión sermones muy brillantes, pero que escasea la palabra. No solo tenemos el ataque de la psicología con el pensamiento positivo, encontramos también eso de decláralo y que será hecho, la prosperidad, y hablemosle a los ángeles y hablemosle a Dios, démosle órdenes a Dios que Él hará lo que nosotros le digamos. Claro, son ciertos versos de la Escritura sacados de su contexto. Es verdad que la Escritura dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y viceversa. Pero eso, hermano, no es una franquicia. Dios no es el Dios de frota la bola de cristal y aparecerá ahí el duende y te dirá ¿qué quieres, mi amo? No, Él sigue siendo Dios soberano. Entonces, todo este tipo de nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas que están saliendo, hace que algunas veces los pastores, por no saber en quién han creído, porque hay gente que cree en algo, el asunto es no creer en algo, sino saber en quién hemos creído. El apóstol Pablo, en su legado, ya en sus palabras finales, cuando ya está escuchando la venida del verdugo que lo llevarán para que le corten la cabeza, él dijo: yo sé en quién he creído. Hay gente que cree muchas cosas, pero no sabe en quién ha creído. Sabemos verdaderamente que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y entonces Dios no empieza a meter esto dentro de la iglesia. Hay gente, hay iglesia, digo, en la que uno va y escucha mucho de pensamiento positivo, decláralo, de prosperidad, de superfe, etcétera, etcétera. Y hermanos, por favor, no me califiquen de ateo. Yo creo que Cristo sana. Yo creo que Cristo salva. Yo creo que el Dios de la Biblia es el Dios de lo sobrenatural. Pero no podemos incorporar técnicas del mundo a lo que es el quehacer de la iglesia. Estaba en estos días leyendo mi Biblia, es parte de mi hábito, y el Señor me trajo una palabra que tiene mucho que ver con esto. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Jeremías capítulo 10, porque esto de las influencias y el querer ajustar el reino a los patrones y demandas del pensamiento actual es un tremendo peligro. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 10. Si ya lo encontraron, me ganaron. Mire lo que dice el texto de una manera tan clara. ¿Aló? ¿Está listo? ¿Are you ready? Good. Hoy la palabra que Jehová habló sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.
Porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Y muchas veces queremos incorporar eso, como que no estamos seguros del producto que tenemos, como que pensamos que al añadirle algo a la palabra, estrategias humanas, todo esto, el Señor va a producir otro tipo de evangelio. No lo hay, hermano. Hoy más que nunca, permítame decirlo así claramente y tajantemente, la iglesia en la que se da una contracultura. Escuche bien, el reino de los cielos que mencionaba el hermano y que están aprendiendo de él, es un reino con una contracultura. Nuestros valores son completamente antagónicos a lo que es la cultura dominante. En los Estados Unidos te dicen, si alguien te ofendió, si alguien te dañó, demándalo, exige tus derechos. En el reino dicen, no, si alguien te pega aquí, ponle la otra mejilla. Cuando uno analiza los principios del reino, tiene que llegar a la conclusión que es muchas veces difícil vivirlo si no es por la gracia y el poder de Dios. La vida se gana cuando la perdemos. Para ser seguidor del Maestro, tienes que negarte a ti mismo. No tienes que reclamar derechos, tienes que morir para el viejo hombre, para la vieja mujer. Es decir, esta es una cultura completamente diferente a la del mundo. Y el problema es que nos falta identidad de reino. No sabemos muchas veces quiénes somos en Cristo. Hay gente que no tiene ni siquiera la seguridad de su salvación. Uno le pregunta, ¿eres salvo? Bueno, hermano, yo no estoy seguro, aquí estoy haciendo el empeño, como que si es mi empeño lo que me va a hacer salvo. Pablo declara que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Lo único que tuve que hacer es aceptar el don de Dios para ser declarado nueva criatura. Yo tengo la absoluta seguridad que si ahora me da un ataque al corazón y dejo de existir, hermano, no voy a esperar la mañana de la resurrección para saber si soy salvo. Ahora soy salvo. Y no estoy hablando aquí de salvos una vez y salvo para siempre. Yo creo lo que la Escritura dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces todo esto hace que la gente ande buscando a ver quién es el predicador de la gran hora. ¿Con qué enseñanza nueva nos vamos a encontrar? Pablo es tan enfático cuando dice, si a un ángel, imagínense ustedes, ver bajar del cielo un ángel. Si un ángel viene a predicar otro evangelio, otra buena nueva, no le crean. Aquí está la palabra. Es a la palabra a la que tenemos que obedecer. Tenemos que volver otra vez a cavar los pozos de los viejos. No, pastor, pero es que están anticuados. Yo voy a mencionar 4 o 5 pozos que nosotros tenemos la responsabilidad de volver a destapar y practicar estos principios. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos de inmediato. Si voy a hablar de estos pozos, alguien estará pensando que voy a gastar 15 minutos en cada uno de ellos y son 5, así que multiplíquenlo, serán 45 minutos. No. Seré clemente y misericordioso. ¿Okay? Pero yo le voy a decir esto desde ya. Cada vez que usted tome esta resolución de volver a destapar los pozos, que no son nuevos, porque los principios bíblicos no cambian. Jesucristo no pasa de moda. La Escritura declara: Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que fue bueno para la gente del pasado y lo que dio resultado ayer, da resultado ahora. Nadie puede decir descubrir la pólvora, no. Nadie puede decir, oh, yo descubrí esto del Evangelio. Simplemente somos parte de una tremenda tradición de hombres y mujeres que fueron fieles a la palabra, fieles a la palabra, fieles a la palabra. La predicaron, la vivieron, la proclamaron. Porque el Señor no está comprometido ni con mis oraciones. No está comprometido ni siquiera cuando yo estoy llorando. Si Él responde, lo hace porque Él es fiel con su palabra. Ese es el compromiso que Dios tiene. Él hará todo lo que nosotros hagamos conforme a su palabra. Amén. Cuando una iglesia decide eso, las cosas cambian. Lo hemos vivido en nuestra congregación. El pastor Loren estuvo con nosotros.
parte de un avivamiento que se dio dentro de la iglesia de la Convención Bautista del Sur, creo haber compartido esa experiencia. La iglesia empezó a crecer, la iglesia hispana empezamos a crecer, teníamos problemas de estacionamiento, nos tuvimos que mudar, nos fuimos a otro lugar. Compramos un edificio hace 12 a 13 años atrás. A mediados del año pasado terminamos de pagarlo, $500,000. Y la congregación no es tan grande, creo que ustedes nos llevan en el doble del número de personas. No es el mérito entonces de la gran cantidad de personas, no. Primero, en la gracia de Dios. Segundo, la sabia administración de lo que el Señor pone en nuestras manos. Y hemos visto un crecimiento rotundo. Hemos visto un crecimiento en las áreas menos pensadas de la gente. Crecimiento espiritual, desarrollo. Y también el Señor ha estado añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Cavando pozos. Cuando empieces a cavar los pozos que voy a enumerar, el enemigo se va a levantar contra ti. Se va a levantar contra la iglesia. Porque estamos llegando a lo que el Señor quiere y desea de cada uno de nosotros. Amén. ¿Tienen calor? No. No sea mentiroso. Yo estoy aquí, mi hermano, medio asándome. Ahora, los que no tienen calor se pueden colocar de pie. Yo me siento y sigo predicando sentado. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de ciertos pozos que parecerán, digo, olfacho, como dicen en inglés, anticuado. No, mi hermano, la palabra de Dios no es algo que se añeja. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El Dios de la Biblia es un Dios siempre nuevo, siempre fresco. El problema es que nosotros algunas veces nos vamos amoldando un cierto estilo de vida y no queremos hacer cambios radicales. Hoy la iglesia está buscando algo nuevo. Afuera, en el predicador, en el hombre, en la organización, en los seminarios. Y estamos buscando en el lugar equivocado. Si practicamos estos principios, se lo garantizo y espero que lo graben. Si no, le autorizo para que escriban su Biblia. Si usted practica estos principios, el Señor hará todo lo que quiere para ustedes como persona y hará todo lo que quiere con ustedes como iglesia. Porque, repito, lo que fue bueno para el ayer es bueno para el presente. Vamos, rápidamente. El primer principio al que tenemos que volver, el primer pozo, por definirlo de esa manera, que tenemos que cavar, tiene que ver con la palabra de Dios, a la palabra. Que en los púlpitos se predique la palabra, que usted venga a oír la palabra, nos nutrimos de la palabra, crecemos por la palabra nuestra fe es aumentada, por la palabra sabemos quiénes éramos, sabemos quiénes somos y sabemos lo que seremos, amén. La palabra viene interpretada bajo la acción bendita del Espíritu, revelada por el Espíritu. No, pero hermano, pongámosle otras cositas más. No, hermano, la palabra es la palabra y tiene ese poder. Si vieron que ando con los ojos morados, allá está la culpable. No, ella no me ha dado tan fuerte. El lunes recién pasado me hicieron una operación a los párpados. Pero aquí estoy. Volvamos otra vez. La palabra. Para hablar de psicología, con todo respeto, hay gente más capacitada que nosotros. Para hablar de filosofía, hay gente mejor preparada que nosotros. La iglesia y los predicadores tienen que ser gente de la palabra, con mayúscula. Porque es la palabra la que cambia, es la palabra la que transforma, la palabra es la que nos indica para dónde vamos y dónde estamos. Yo por la palabra sé quién soy en Cristo. Yo por la palabra sé cuál es la condición del género humano. Tenemos el mejor producto del mundo, hermano. Usted no tiene que añadirle ni tiene que dudar de la palabra. La palabra es como un león hambriento en una jaula. Ábrale la puerta y él se va a encargar del resto. Suelte la palabra, predique la palabra. Lo que el Señor respalda es su palabra. Mientras sea predicada la palabra, mi hermano, el Señor va a añadir a su iglesia a los que son salvos.
La gente está cansada de tanta palabrería. La gente está cansada de tantos conceptos. La gente está cansada de tantas ideas. Lo que transforma, lo que alimenta nuestro ser interior es la palabra. En la segunda carta de Pedro, él habla, dice que ahora tenéis, Pedro dice en su carta en el capítulo 1, en los primeros versos, dice que nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Fui engendrado por el Espíritu y la semilla de la palabra. A esa fe salvadora, Pedro dice que hay que añadirle ciertas cosas. Dice, a la fe hay que añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia o perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros o en vosotros, en ustedes, no los van a dejar estar ociosos y sin fruto. La palabra. Y es la palabra la que va desarrollando estas cualidades, por definirlo de esa manera, o características cristianas. Dios no quiere bebitos dentro de la iglesia. La iglesia no es una guardería infantil, hermano, donde la gente viene todos los domingos para que le pasemos la manito. No, la iglesia es el ejército del Señor, los guerreros del Señor, que andan buscando gigantes a los cuales derrotar. Incluso deberíamos de darle la bienvenida a los problemas. Deberíamos de decirle, Señor, mándame una pruebita para ver cómo estoy. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos pruebas? Llamamos al equipo de oración de la iglesia, los guerreros espirituales. Ay, ore por mí. Movemos cielo y tierra para que nos ayuden a orar. Las pruebas, que son diferentes a la tentación, las pruebas no sacan lo más alto de mí ni lo más bajo. Las pruebas sacan lo que hay en mi interior, porque es la prueba donde se revela en quién yo he confiado, en quién he creído. Dele así al que está a su lado, tómelo, lo autorizo para que lo tome. Dígale, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Segundo, tenemos que volver a una vida de oración. Pero yo pensé que este hermano, como venía a los Estados Unidos, iba a decir cosas mucho más interesantes. No tengo otro mensaje. No tengo otra palabra. Si voy a cavar pozos para llegar a la profundidad de la vida cristiana, para llegar a la profundidad de la vida cristiana y para llegar al propósito de Dios, porque el Dios de la Biblia es siempre activo. El Señor le dice a los suyos, estamos aquí en la costa de Galilea, vamos a pasar a este otro lugar, a Gadara. Y le dice a los suyos, vamos, pasemos, crucemos al otro lado. Y tan pronto se suben a la barca, el Señor se pone a dormir ahí en el cabezal de la barca. Se levanta una tremenda tempestad y los discípulos le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Ahí estaban en prueba y el problema de esta gente, el problema de esta gente es que nadie en la barca se puso a orar, nadie en la barca habló ni siquiera la palabra, solo empezaron a hablar negativamente. Señor, ¿no tienes miedo que perecemos? Lo que quiero ilustrar es que todo debe de ser pasado por la palabra. Tus visiones, tus sueños, tus anhelos, tus propósitos, tu futuro tiene que estar en armonía con el eterno propósito de Dios. Alguna vez andamos buscando señales. Jesús le dijo, no se le va a dar a esta generación otra señal que la señal de Jonás. Tenemos todo el plan y el propósito de Dios registrado en su palabra. Pero vamos al segundo pozo, la oración. Ay, pastor, pero que usted no sabe, la vida loca, como canta un puertorriqueño, hay que andar tan rápido, no tenemos tiempo para orar. O algunos lo justifican diciendo, sí, yo cuando voy ahí en el subway o en el metro, agarrado de las argollas, y soy balanceado, entonces estoy orando. No, mi hermano, usted no está orando, estará cuando más meditando. Orar no es otra cosa, sino un esfuerzo, esfuerzo concentrado y definido por hablar con el Altísimo a través de su Hijo.
Y es ahí donde empiezan los problemas. Ay, pastor, pero es que a mí me cuesta tanto orar. ¿Sabe por qué le cuesta orar? Porque tiene prueba. Usted tiene que superar esa prueba y tiene que llegar a la disciplina, hermano, de orar. Y de orar no solo en el intelecto, como dice Pablo, sino de orar en el espíritu. La palabra paracleto, ¿qué es para ustedes? Paracleto, ¿qué es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Una palabra griega que es una transliteración en nuestro español de consolador. Siempre pensamos en el Espíritu Santo como aquel que nos redarguye o como el que pone en nosotros un cántico nuevo. Cuando miramos la palabra paracleto, descubrimos que cumple otras funciones. Es como nuestro entrenador que está a nuestro lado, guiándonos, diciéndonos, mira, te tienes que esforzar, tienes que ir en la senda del Señor. Siempre estamos pensando en el Espíritu Santo que viene para revelarnos ciertas cosas y pensamos que eso es todo. No, el Espíritu debe tener parte activa en nuestra vida, y cuando oramos debemos de orar en la mente, como dice Pablo, pero también debemos de orar en el Espíritu. Ese es el segundo pozo que debemos de destapar. El tercero tiene que ver con la adoración. Una simple guitarra en este lugar fue el instrumento que Dios usó para llevarnos a la presencia del Señor a través del canto y la alabanza. Nosotros ya somos bien estrictos y sin alusiones personales con esto del ministerio de la alabanza. Después de la palabra, la adoración es trascendental en nuestra congregación. Hemos tenido conflictos, y lo digo acá, tan lejos de Nueva York. Espero que no se llegue a saber allá, por favor. Hemos tenido problemas con una familia de músicos que tienen un muchachito de 10 años que toca el teclado. Y la mamá, como una buena madre, está desesperada porque lo hagamos tocar dentro de nuestro tiempo de alabanza. Le dijimos que no. Y que conste que no tenemos otra alternativa. Ahora, Verónica está supliendo esa necesidad. Y el muchachito, créanmelo, parece un prodigio, pero le dijimos que no. ¿Aló? Una cosa es ser músico y la otra es ser adorador. Músicos hay muchos, adoradores hay pocos. Es por eso que Marcos Witt escribió el libro ¿Qué haremos con estos adoradores? Cualquiera puede tomar un instrumento y tocar, pero no cualquiera puede adorar. No cualquiera puede tener esa unción especial para tomar al pueblo y guiarlo en lo que es la adoración. Que el pueblo se envuelve, y es tan importante la adoración que un rey sale a la guerra y no pone a sus guerreros adelante, sino que pone a los levitas, a los cantores, y de esa manera, a través de la adoración, obtuvieron el triunfo y la victoria. No fue a través de la alabanza, el grito de guerra ante los muros de Jericó lo que los derribó. Claro que sí, mi hermano, cuando usted adora a Dios, el Señor hace cosas extraordinarias. El Dios nuestro tiene una necesidad. Él busca adoradores que le adoren y lo hagan en espíritu y en verdad. Pero la adoración no es cosa de 30 minutos en el templo, ni tampoco de tiempo ni de lugar. Para mí la adoración es un estilo de vida. Dígale otra vez al que está a su lado antes que se me quede dormido. La adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida, no está la adoración condicionada a esta media hora o estas 2 horas aquí. No es que seamos masoquistas, hermano, no. La adoración es como yo vivo en casa, cómo me comporto en la privacidad, cómo me comporto en el lugar de trabajo, cómo me comporto en el lugar de estudios. Porque la iglesia está presente en ese lugar y el Señor espera que cuando yo estoy trabajando, incluso cuando me esté muriendo, lo haré para la gloria del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Tienen 2 cosas que hacer, decir sí o no. Pero yo creo en la importancia. Tenemos que volver a ser la iglesia adoradora. Tenemos que ser la iglesia que rompe, hermano, los parámetros. 2 hombres en una prisión, después que le dieron la tremenda paliza, empezaron a cantar, a adorar al Señor. Y cuando el Señor escuchó, dijo, descendió. ¿Y sabe lo que hizo? Un tremendo terremoto en Filipos. ¿Se imaginan ustedes todas las bellas damas que están en este lugar y todos los santos hombres de Dios que están aquí adorando?
No habría ni calor, hermano, porque la presencia del Señor crea una atmósfera donde la presencia se hace manifiesta. El cuarto pozo, ánimo, faltan dos. La fe o el obrar en el poder del Espíritu de Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no estoy hablando aquí de la superfe. Yo creo en el rol importante de la fe, creo firmemente en eso. Pero nuestra fe tiene que ser una fe bíblica. Y es algo interesante que cada vez que... No lo ponga mi hermano, porque si me refresco mucho no voy a terminar. Póngalo para la gente, póngalo para allá. Póngalo de frente, discúlpeme que... Póngalo de frente. Cada vez que hablamos de fe, pero no se lo lleve para atrás, mi hermano. Cada vez que hablamos de fe, un concepto abstracto, como el amor, ¿verdad? El amor es un concepto abstracto. Tú no sabes cuánto te amo, ¿y es verdad? O dices, yo te amo mucho, pero ¿cuánto es mucho? ¿1 metro, 2 metros, un par de millas? No, el amor es algo abstracto que se ve en hechos. De la misma manera la fe. Cuando la Biblia habla de temas abstractos, lo respalda con vivencias, con ejemplos. Es por eso que el capítulo 11 de Hebreo habla de lo que es la fe y después da una serie de ejemplos. Esto es fe, dice el escritor sagrado. Esto es fe. ¿Ok? Ahora, esa fe tiene que tener un fuerte fundamento en la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres de fe en estos días en la iglesia, que sean guiados, que sean movidos por el Espíritu de Dios. Y el último pozo que voy a poner a su consideración, tiene que ver con el sacrificio, nuestra actitud de servicio. Hay mucha gente que viene al templo solo para ser servida, solo para ver qué es lo que la iglesia me va a dar, para ver qué tan bueno va a estar el show del día domingo. Y hay algunos que, aunque el predicador sudó y mojó la camisa y la adoración fue la mejor, dice, oh, no me gustó la adoración, no me gustó cómo predicó. Permítame decirle con todo el respeto que usted me merece, y dígale al pastor que no me invite más, por favor. La adoración no es para usted, mi hermano. ¿Aló? La adoración no es para usted. ¿Para quién es la adoración? Lo que la gente diga, eso es secundario. Al Señor le agrada la adoración hasta de los desafinados, ya, hasta aquellos que no entran a tiempo con las notas musicales. Con tal que usted lo haga de corazón, Dios se va a agradar de eso. Ah, no me gustó la predicación. Yo lo siento, esta es la palabra del Señor. Para esta hora y para esta iglesia tenemos que volver a cavar los pozos que han sido tapados y que el enemigo hará todo lo posible para que no lo destapemos y sigamos viviendo en la superficie y no en la profundidad espiritual a la que el Señor nos quiere llevar como iglesia, como individuo. Porque estamos llamados, y cierro la Biblia y pongo aquí mis notas, estamos llamados a hacer un impacto en esta sociedad. Estamos llamados, hermanos, a hacer algo trascendental. No estamos llamados aquí para huir como derrotados. No estamos llamados aquí para batirnos como los fracasados. No, tenemos el mejor producto llamado Evangelio. Y tenemos que proclamarlo con denuedo. Pero esa palabra tiene que ser saturada con el Espíritu. Repito una vez más, tenemos que volver a abrir los antiguos pozos. ¿Se recuerdan de ellos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Lo de acá, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? ¿Y cuál es el último? Pónganse de pie. Hicieron la conclusión del sermón. Quisiera desafiarlos. Yo algunas veces pienso, la palabra predicación yo la divido en dos partes, predica y acción. ¿Qué acción va a tomar usted después de haber escuchado esta palabra? Pero yo quisiera lanzarles un desafío a aquellos amantes del estudio y a aquellos que analizan la Escritura. Lea la historia de los
avivamientos en la... Lea la historia de los avivamientos, léalos. Por ahí últimamente salió un libro llamado Los Generales de Dios, que menciona la vida de destacados hombres que en el siglo pasado, en el 1900 en adelante, hicieron cosas extraordinarias. Y usted va a descubrir ciertas cosas que son comunes en cada uno de ellos. Aunque estaban en lugares diferentes, en culturas diferentes, ellos destaparon los pozos y el Señor los usó para la gloria de su nombre. Había un destacado predicador, Osborne. Dice que tenía un ministerio de sanidad tan extraordinario que una vez murió una persona, ¿okay? Y se lo llevaron a la cruzada. Lo tomaron al muerto y lo tiraron sobre la plataforma. Tan pronto el muerto tocó la plataforma, resucitó. Y le dice, ¿será posible eso? Tu Dios es tan grande como tú lo creas. Tu Dios es tan grande como tú lo creas. Aunque esto pasó aquí al otro lado de la cordillera. ¿Okay? La iglesia evangélica en Argentina, por muchos años, era una iglesia esmirriada, pequeña. La congregación más grande era la de Claudio Freixo. Él lo declara en uno de sus libros, 86 personas. No había crecimiento. No se veía crecimiento de ninguna naturaleza. Un día un hombre escuchó un cassette de Gigi Ávila. Se convirtió en su propia casa, empezó a leer los evangelios y fue a las iglesias, a muchas iglesias. Le dijo, ¿saben qué? Si declaramos que esta palabra es viva y eficaz, ¿okay? La vamos a empezar a vivir. Vamos a salir a predicar el evangelio. Lo miraron como un espécimen raro. Pero ¿cómo? Nosotros hemos hecho esto por muchos años. El hombre se improvisó una pequeña plataforma y en un sitio eriazo con mucha basura empezó a predicar. Y aunque parezca curioso, y esto afectó a los pastores y a los teólogos argentinos, el Señor empezó a respaldar su palabra y el ministerio de Carlos Anaconda, un hombre que tenía una factoría, una fábrica de bolones de acero. El hombre escribió un libro que le dice, a ti te digo Satanás. Eso es lo único que hace. Entonces la gente empezó a decir, pero ¿cómo este hombre? No fue al instituto, no fue al seminario. Y mire lo que Dios está haciendo. La iglesia evangélica en Argentina se divide en un antes y un después de Anacondia. El tremendo avivamiento que se está viviendo en Argentina es el resultado de cómo Dios usó a este hombre. Muchachos, muchachas, santas mujeres de Dios, Dios quiere que volvamos a cavar los pozos. Quiere que nos aferremos a la palabra. Cuando tú te subas a predicar la palabra, si no sientes que algo ha salido de ti, es señal que no has predicado. Jesús va caminando y mucha gente lo apretaba. ¿Recuerdan? De un momento a otro Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pero ¿cómo? Parece que el Señor estaba desubicado. Si yo hubiera estado ahí con mi pobre inglés, le habría dicho a Jesús, ¿are you crazy? ¿Estás loco? Mira, toda la gente aquí te aprieta. Tu pregunta, ¿quién me ha tocado? Y hay mucha gente que en la iglesia, ¿okay? Que están en la iglesia pero nunca han tocado a Jesús. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque virtud salió de mí. Esta fue la mujer que le robó un milagro a Jesús. Y tú en esta tarde, ya con este calor agobiante, tú por la fe puedes tocar a Jesús y decirle, Señor, yo quiero empezar a cavar pozos. Yo quiero que las sillas que están ahí un día sean llenas por un drogadicto. Hace 15 días atrás, y creo que lo vieron acá seguramente, pasó algo bien interesante. Fue noticia nacional en los Estados Unidos. Había un pordiosero que se colocaba ahí donde se detienen los vehículos de los semáforos. Y tenía un letrero aquí en inglés que decía, Dios me ha dado un valioso don. Tengo una voz de oro. Un día pasó, lo saben, ¿verdad? Un día pasó un periodista y dijo, si es verdad lo que este loco dice ahí en ese papel. Lo escuchó y dijo, wow. De la noche a la mañana saltó al estrellato. Lo contrataron para transmitir los partidos de básquetbol.
No solo eso, como fue noticia nacional, la mamá se enteró de ese hijo que hacían 20 años que no lo veía. Y cuando declaró en los periódicos dijo, ah, qué bueno, yo estuve orando por mi hijo por 20 años. ¿De qué la oración da resultado? Y Dios va a responder en su tiempo. Padre, pasa de mí este cáliz. Pero el Padre no lo respondió inmediatamente a Jesús, sino en el tiempo de él, el tercer día. Se quiere comprometer a estudiar el avivamiento, pero no para enriquecerse intelectualmente, sino para vivir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Tome la mano al que está a su lado. Háblele en lengua, dígale, the time is over. Eso significa el tiempo se acabó. La gran tribulación pasó. Ahora vamos a orar. Que el Señor nos dé la capacidad de volver a la humildad de los principios bíblicos, de volver a destapar los pozos que el enemigo ha tapado y que nos quiere hacer creer que esto no sirve. Oremos. Yo te agradezco, Señor, con todo mi corazón el privilegio que me has dado de compartir tu palabra. He sido el más fiel a ella. Y me queda la satisfacción, Señor, de haber sido sensible a la voz de tu Espíritu. Yo te alabo, Señor, por la fidelidad de esta gente, por el interés que tienen en las cosas del reino. Muchos tienen razones muy justificadas para no estar, pero ellos han entendido que un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Y es por eso que te alabamos y te bendecimos. Y yo tengo la seguridad de que los que han confiado en ti no han sido decepcionados. Sus peticiones ya han sido escuchadas. Señor, y tú volverás nuestro corazón a la sencillez de tu glorioso evangelio y volveremos a destapar los pozos que el enemigo ha cavado para que se convierta este lugar en un pozo donde tú, Señor, puedas dar de beber a todo el sediento espiritual. Hazlo y te daremos la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Gracias.